Pablo escribió este libro cuando se encontraba en Corintio, en esta iglesia de Corintio, donde batalló tanto con estos corintios. Eh, Aún así, él escribió a este libro a estos creyentes que él no conocía. Y él dice: yo he querido ir a verlos y no he podido ir a verlos por alguna razón. Dios lo tenía ocupado en otras partes y él había intentado varias veces ir a ver a los romanos. Y era una iglesia, como les digo, que a él, en los tiempos de Augusto, de uno de los emperadores, todos los judíos fueron sacados de Roma y fueron mandados a otras provincias. Como siempre, los judíos han sido rechazados todo el tiempo, ¿verdad? Esta vez no fue la excepción. Fueron sacados de Roma y algunos se fueron a diferentes lugares. Algunos se encontraron con Pablo y le platicaron: en Roma hay una iglesia cristiana, y era una iglesia de gentiles. ¿Quién son los gentiles? Nosotros, ¿sí? Los que no son judíos. Y empezó a oír de la fe que ellos tenían y cómo alababan al Señor. Y Pablo empieza este libro diciendo, primera, en el versículo 8, déjenme orar, así como están, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo estamos aquí esta tarde, esta noche, Señor, dándote gracias por la vida, la salud y por todo lo que provees para nosotros, Señor. Gracias por cada una de las familias que están aquí, que se dieron cita esta noche. Queremos aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Permítenos aprender algo esta noche. Te lo pedimos en el único nombre que podemos pedir, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y él estaba, voy a leer el 7. Y fíjense, él dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a esforzarnos por buscar la santidad. Tenemos que ser mejores y nuestra vida tiene que ser un reflejo de Cristo. Tenemos que cambiar, hermanos. Ya, tenemos que dejar las viejas costumbres. Tenemos que dejar. Los que vinieron el domingo se dieron cuenta de lo que nos predicó el hermano, cómo el pecado en nuestra mente humana, parejo, cristianos o no cristianos, cómo nos va deshaciendo nuestra conciencia. Con la parte que razonamos queda obscurecida. Ya no sabemos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Un hermano decía: la mentira va carcomiendo tu conciencia, porque hay gente tan mentirosa que le miente a su esposa, a su esposo, a sus hijos. En el negocio mienten y mienten, y llega el punto en que ellos mismos se creen sus mentiras. ¿Han conocido gente así? Se creen sus mentiras. Entonces llegamos a perder la razón de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y Pablo les habla de esto. Dice en el 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Recuerden que Roma era el centro del mundo conocido, de todo el mundo. Aquí era Europa y Asia, África, los continentes, los viejos continentes. Este es el nuevo continente, América, ¿sí? Acuérdense, América es México, América es todo este continente. Entonces, si le cambiaron el nombre al Golfo de América, no se sientan mal, hombre, somos americanos. Somos americanos, no somos europeos. Entonces, entonces él estaba contento porque la fe de estos cristianos se escuchaba por todo el mundo, ¿sí? Y él se sentía contento. Dice: quiero ir a verlos. Dice: porque tengo, en el 9, porque tengo testigo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Les decía allá en Montecristo: ¿qué tanto oramos nosotros? ¿Qué tanto oramos? ¿Oramos por los unos por los otros? Créanme que yo en veces, Idolina dice que ella se ora por todos. La verdad no le creo. Es que somos muchos. Es mucho, ¿verdad? Que no puedes orar por todos. Pablo sí oraba por todos. Entonces, Pablo era un campeón de la oración.
Pablo, él oraba por cada una de las iglesias y los hermanos que él recordaba. Entonces era increíble. Créanme que cuando nosotros pedimos por los más bendecidos somos nosotros. Y se ve donde vamos siendo bendecidos. Y siempre pedimos así: Señor, ayúdame con mi hijo, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mi esposo, ayúdame con mi papá, sáname, Señor, dame una casa, dame para los pagos, dame para los bienes. Siempre oramos así, ¿sí? Siempre buscamos las cosas terrenales. Y él dice que él sirve a Dios en el Espíritu. Y él es bendecido en el Espíritu. Pablo le dice a los corintios: si ustedes nada más buscan las cosas terrenales, son dignos de lástima. Si ustedes están en la iglesia nomás para que Dios les dé, que te saques la lotería, que te ganes esto y lo otro, ustedes son dignos de lástima, porque nuestra mirada no está aquí. Nuestra mirada está en el reino de los cielos. Amén. Dice que cuando buscamos lo de arriba, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Fácil, pero buscamos primero lo de abajo. Y Pablo no era así, ¿eh? Era un campeón de la oración, era un hombre que se hincaba y oraba. No sé qué tantas horas oraría Pablo. Yo la verdad a veces me salen las lágrimas cuando leo lo que oraba Pablo, lo que oraba Daniel. O sea, cómo se esforzaban ellos por orar. Y me da tristeza de mí mismo, porque yo no oro como oraban ellos. Y dice en el 10, perdón, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y recuerden, en el libro de Hechos, el último viaje, uno de los últimos viajes de Pablo fue a Roma, o el último registrado fue a Roma, y fue preso. Primero fue preso por los judíos, después fue preso por Herodes, y después fue llevado a Roma. En el camino naufragó, se hundió el barco, le picó una serpiente, ¿recuerdan? El Señor lo libró de todo, llegó a Roma y cumplió su misión de predicar en la ciudad más poderosa del mundo, ¿sí? En el país más poderoso del mundo, el Imperio Romano, el imperio más temido, y hasta la fecha sigue siendo un gran imperio, ¿eh? Religiosamente Roma es el imperio, sigue estando ahí esa ciudad. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Amén. O sea, está hablándole a cristianos, pero aún así nosotros los cristianos necesitamos estudiar la palabra de Dios, escuchar el evangelio. Y muchas veces repetimos lo mismo, pero Pablo le repetía lo mismo. Ahora que estamos leyendo las cartas de Pablo, nos damos cuenta que él repetía lo mismo, ¿sí? Entonces él quiere confirmarlos en el evangelio, quiere predicarles el evangelio, quiere enseñarles el evangelio para que mejoren su manera de adorar y de servir al Señor. Él quiere que lleguen a ser, dice, llamados a ser santos, ¿sí? Tenemos que esforzarnos por eso. O sea, no es fácil. Hoy platicaba con Margarito, le digo: Margarito, yo sé que casi todos aquí me respetan mucho y no me dicen nada. Le digo: tú que eres mi amigo de allá de afuera y de adentro y de todos lados, dime, ¿qué miras mal en mí? Dímelo, no te detengas. No sé si me dijo o no me dijo, pero la cosa es que tenemos que tener un amigo o amigos que nos digan sinceramente: mira, la estás regando en esto está mal. Y no debemos ofendernos. Cuando es algo para el Señor, no se ofendan. La gente se ofende cuando les damos un consejo: deja el pecado, pero muchas veces tenemos nuestra mente tan oscurecida. ¿Cuál pecado? Si yo no estoy haciendo pecado, si ya no lo hago, si ya no hago nada, si ayer lo andabas haciendo, y se les olvida. Tenemos una memoria así de pescado. Dice: porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Alguien pensará: no, pues le va a ir a poner las manos para que empiecen a hablar en lenguas o para que sanen enfermos. No, Pablo no hacía eso. Pablo no predicaba milagros como los predicadores de hoy, que ven, te voy a hacer tu milagro y que levántate y anda. Y Pablo no andaba haciendo eso show. Pablo quería confirmarlos en la palabra de Dios. Amén. Dice: esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Sí, por eso nos reunimos nosotros, porque queremos confortarnos unos a otros,
con palabras de la Biblia, con palabras amables, con amor, con perdón. La gente que no ama no conoce a Dios, ¿sí? La Biblia dice que si tú no amas, no conoces a Dios. Entonces el 13 dice, o el 12, el 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Los gentiles, en realidad, más que los judíos, en ese tiempo eran los que más daban para el Señor, eran los que más aportaban para el Señor. Y Pablo muchas veces recurría a ellos para ayudar a los demás. La hermana me decía que allá en México, ¿verdad?, las iglesias sí dan. Es lo que me decía la hermana Julie, ¿sí? Aquí la gente no da, y estamos en la abundancia y no damos. Dice, en México, y yo otra vez estaba escuchando estaba escuchando un testimonio de un hermano que dice que él trabajaba para Benny Hinn, y dice, en las campañas, en cada servicio juntábamos de 500, 800 hasta $1,000,000 por servicio. La verdad, o sea, era increíble. Entonces, nosotros no estamos aquí por dinero, ¿eh? Nada más quiero platicarles esto como una plática. Dios nos ha bendecido con salud, con trabajo, nos ha prosperado demasiado. Entonces, yo lo que quiero es que ustedes den para que ustedes sean bendecidos. Amén. Y Dios dice, a griegos y a no griegos, a sabios soy deudor. ¿Sí? Él ha sido bendecido por muchos. Acuérdense que Roma estaba empapada de la cultura romana, de la cultura griega. La cultura griega era lo más alto. Hasta la fecha, la cultura griega nos ha dejado a todos la democracia, la política, la medicina, o sea, un montón de cosas que nos han dejado, que todavía traemos nuestro idioma. La mayoría de idiomas en el mundo tienen mucho, se han perfeccionado con el idioma griego. Entonces, los griegos son la cuna de la filosofía. Acabamos de venir de Roma, ellos presumen de eso. Dicen, la Biblia está escrita en griego, y es verdad. ¿Por qué Dios la escribió en griego? Sí, por algo la escribió en griego. Es uno de los idiomas más perfectos que hay. Entonces, ellos estaban empapados de la cultura griega, los romanos. Sí, el poderío romano, los ejércitos romanos, los más fuertes, pero la cultura era griega, era la cultura grecorromana, que le decían en este tiempo, y hasta ahorita se oye decir eso. Muy inteligentes, muy pensadores, muy adelantados, pero tenían muchos problemas, no tenían a Cristo. Creían en ellos mismos, se habían crecido en su sabiduría, o en su, no se le puede llamar sabiduría, en su inteligencia, en su manera de pensar. Y ahorita Pablo les va a empezar a decir qué tanto se perdieron en su propio razonamiento. Cuando nosotros pensamos nomás en nuestro propio razonamiento y no llevamos nuestros pensamientos a la Biblia, a la palabra de Dios, nos vamos a perder. La gente se va perdiendo y perdiendo, ¿sí? Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Era lo que Pablo quería hacer. Ese era el don que él les quería dar, el evangelio. Recuerden que el evangelio quiere decir las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de que Dios mandó a su Hijo a este mundo para que el mundo fuera salvo por él. Esas son las buenas noticias. Cuando aprendemos a explicar eso, vamos a aprender a decir el evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hace poco, con todos los problemas que traíamos ahí en el trabajo, había otra persona que también estaba siendo atacada por este señor que les platiqué. Ya no voy a decir nombres. Nomás llegaba y nos pegaba, nos criticaba y nos humillaba, y yo le decía, tranquilos, vamos a esperar, Dios va a hacer la obra. Pues ya al final de cuentas un día llegó y empezó a decirme, no, don Limón para acá y don Limón para allá. Bueno, el Señor hizo la obra, ¿verdad?
gloria a Dios, cambió. Ahora ya el ambiente mío, yo salí bien, pero la otra persona que estaba trabajando ahí, que lo tomó muy a pecho y era el que me decía a mí. Yo pienso que parte tenía mucho que ver él, porque lo que le decían a él me lo decía a mí de otra manera. O sea, cuando nosotros llevamos el mal mensaje a alguien, fíjate que aquel habló mal de ti y dijo esto, se oye muy diferente a como lo dijo el otro. Y me traía a mí, fíjate que aquel dijo esto de ti. Al final de cuentas, mi amigo, la semana pasada el lunes fue a dar al hospital, muy enfermo. Le dieron una enfermedad que ya no va a poder trabajar. Sus huesos les dio un tipo de, como esto, ¿cómo se dice lo que da a las mujeres? Osteoporosis. Pero a los varones no les da eso. Sin embargo, anunció que ya no iba a poder trabajar. Fue tanto lo que él se metió a su cabeza. ¿Por qué? Porque no, yo le dije, David, confía en Dios. David, busca del Señor. David, perdona a esta persona. David, o sea, discúlpate con él. A lo mejor hiciste algo. Yo el día que hablé con él le dije, dime si yo te ofendí, si alguien te dijo algo de mí. O sea, yo no tengo miedo, ningún temor pedirte perdón. Dijo, no, don Limón, y ya cambió. Ahora somos amigos, llegamos y high five y todo. Gloria a Dios. Entonces dice, y fíjense, era una cultura tan avanzada que, o sea, y Pablo viene predicando a un carpintero que murió en la cruz, un judío, una de las razas más que menos querían los romanos y los griegos, un judío, no, hombre, esas gentes no saben, un judío carpintero que lo crucificaron en una cruz. Eso es lo que Pablo venía predicando. ¿Qué caso le iban a hacer los romanos y los griegos? Dice Pablo, el 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No se avergonzaba, ¿sí? Y qué hermoso no avergonzarnos de lo que hablamos del Señor. O sea, tenemos que hablar la palabra de Dios sin vergüenza. O sea, no tenemos, Pablo decía, yo no me avergüenzo de hablar del que dio la vida por mí. Yo no me avergüenzo de aquel que fue colgado en un madero. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. O sea, la pasión de Pablo era predicar el evangelio, predicar a Cristo, al Cristo crucificado. Esa era su pasión y le apasionaba. Yo quiero ir a Roma, no ir a comer allá, a buscar los buenos restaurantes o los buenos vinos. Yo quiero ir a predicar el evangelio. No quiero ir a comprarme de las mejores marcas de ropa. Siempre han estado allá. Ellos siempre han hecho lo mejor en perfumes, ropa, vinos, tienen todo. No, él quería ir a predicar el evangelio de Cristo. Y esa es la pasión que debemos de tener. O sea, ¿qué pasión le decía yo a Lupita? ¿Qué pasión tienes tú, Lupita? ¿La Rosa de Guadalupe? ¿El fútbol? O sea, ¿el América? ¿Cuántos dicen amén? Así, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que te apasiona? O sea, ¿qué es lo que nos apasiona? La verdad, debemos de apasionarnos por Cristo. ¿Qué es lo que te apasiona, Lupita? La novela, ¿sabes? Es sincera, Lupita, es lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos apasiona a nosotros como a Pablo, que le apasionaba predicar a Cristo Jesús? ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos debe de apasionar, predicar el evangelio. Nos debe apasionar alabar al Señor. Me gustó mucho cómo cantaron. Los oí sus voces y eso me goza, oírlos cantar. Acompañar a Jay. O sea, apasionense por cantarle al Señor. Apasionense por leer la Biblia. Apasionense por orar por los demás, ¿sí? Por hablar bien de los demás. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo de buen hombre, todo lo de buen ánimo, en eso debemos de pensar. No en las cosas malas. Cuando estamos pensando las cosas malas, yo tuve unos días que no pude dormir, con este problema que traía. Pero al final de cuentas el Señor me dio paz, ¿sí? Eso es lo hermoso cuando estás en Cristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dice el 17, y este es como el centro, estos dos versículos son el centro de este libro, de esta epístola. Dice, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe,
como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Apasionémonos por tener fe. Un día el Señor le dice a los discípulos, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y Pedro le dice, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿3? Dice, no te digo que 7, no te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. 70 veces 7, dicen los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Está difícil esto, ¿sí? Si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Entonces, este libro habla mucho de la justicia de Dios. Dios es justo, y lo justo sería nuestra muerte espiritual. Lo justo sería que fuéramos al infierno. Eso fuera lo justo, porque Dios es justo, porque Dios es santo, porque Dios es perfecto. ¿Por qué somos salvos? Por Jesucristo. Si no fuera por Él, no tuviéramos esperanza de nada. Por eso nosotros tenemos fe, esperanza y amor. Amén. Entonces Pablo es lo único que tenemos que afianzarnos en la fe. La fe es la que nos va a salvar, porque Pablo les va a decir, ustedes conocen a Dios, ustedes pueden ver a Dios en la naturaleza, en el cielo, en las estrellas, en lo que Él creó, en los animales. ¿Cómo? O sea, no puede ser que de una explosión así salimos nosotros y árboles y todo. Eso no es verdad. Si fuera así, los demás planetas estuvieran con árboles y agua y lluvia. No hay. Nada más este planeta, porque aquí nos puso el Señor y lo formó para nosotros, para que nos diéramos cuenta de que Él existe. ¿Sí? Entonces, aquí sigue lo que les digo. ¿Qué es lo que merecemos nosotros de parte de Dios? ¿Sí? Ahí va el 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es demasiada la mentira y quieren con mentira. O sea, ¿cómo es posible de que en las escuelas estén hombres barbones, vestidos de mujer en minifalda, con tacones, maquillados, enseñando a los niños? ¿Cómo? ¿De qué se trata esto? ¿Hasta dónde estamos cayendo? ¿Qué tal? ¿Ya lo miran real? A mí, una vez estábamos ahí donde yo estoy trabajando en el colegio y me dijeron, mira, el de recursos humanos, el señor de aquí, el que manda todos los recursos humanos de la universidad, se acaba de operar para verse como mujer. Si lo llegan a ver, no se vayan a reír, ni vayan a criticarlo, ni se le queden viendo, porque los van a correr. O sea, a que te corran del trabajo. Y yo tuve que hablar con mi gente. Si miran una persona así chistosa, porque pues, es lo que es, ni siquiera se atrevan a decir cualquier tontería, porque nos van a correr a todos. O sea, estamos llegando al punto de que los raros somos nosotros. ¿Sí? Cuando yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, yo miraba y mi papá me decía, no, está loquito, mijo. Miramos una persona así, ¿sí o no? Está loquito. Ah, bueno. Y luego después, no, es que es rarito. Y luego ya después, no, pues es que él tiene sus derechos, él es así nació. Y luego ya ahora, ya son celebridades. Digo, vale más que no sea esto un día que sea exigido ser así. Si no, ¿qué nos va a pasar? Porque como iba esto, va a llegar el punto que va a ser Sodoma y Gomorra. En Sodoma y Gomorra así era exigido. Entonces dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios les ha manifestado a todos. No hay nadie que Dios nos haya mandado sin conciencia. Todos venimos a este mundo con una conciencia y sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Todos, aunque no leas la Biblia, tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. Cuando vinieron los españoles para acá, había grupos de aldeas que adoraban a Dios. O sea, eran buenos, adoraban a Dios, adoramos a un Dios que creó todo esto, decían. Pero como no lo miraban, entonces empezaron a hacer imágenes. Porque así somos, tenemos esa tendencia a crear imágenes para adorarlo. Queremos ver y tocar algo, si no, no estamos a gusto. Todas las culturas en todo el mundo
fueron así. Sabían que existía el Todopoderoso, pero buscaban algo a que adorar. Y aquí va, ahí va adelante. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no hay nadie que diga, yo no lo he conocido. Aquí ya está hablando de la gente mala, ya cambió, ¿sí? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es obscurecido. Ellos ya no ven lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? Porque no le dieron gracias a Dios, porque no se humillaron al Señor, porque dijeron, no, es que nosotros sabemos mucho, sabemos todo, nosotros sabemos más que Dios. Hay gente que se cree Dios y te lo dicen, tú eres, fue lo primero que hizo la serpiente en el jardín del Edén. ¿Qué le dijo a Eva? No quiere, porque vas a ser como Dios, vas a ser un Dios, ¿sí? Entonces la gente se cree Dios en sus propios razonamientos. ¿Y qué puedes hacer para cambiarlos? Hay gente aquí, hay gente que dice que ya no va a cambiar, y eso está difícil. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿sí? Porque cuando nos creemos más inteligentes que los demás, más inteligentes que Dios, más inteligentes que la palabra, nos hacemos sabios. Si ustedes ven las celebridades de hoy, ellos ya no mencionan a Dios, nada, al contrario, usan la palabra Jesucristo para decir groserías. ¿Sí las han oído? ¿Cómo usan la palabra Jesús? ¿Sí? O sea, nomás para decir groserías. Esos son las celebridades, y nuestros hijos siguen a las celebridades, ese es el problema. Y va. Lo que está leyendo Pablo aquí está pasando ahorita. Haz de cuenta que es lo que está pasando ahorita, ¿sí? Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿sí? Cada quien pinta al Jesucristo como le dé la gana, así medio homosexual, muy mamey, muy artístico. O sea, cada quien lo pinta como a él le guste. Estaba oyendo un testimonio de uno que la hizo de Jesucristo en los 70s y dice, estoy cansado de ver cómo mi imagen, la imagen mía, la veneran y la honran y la adoran. Dice él, o sea, voy a las iglesias y está la imagen mía y están orándole a mi imagen, dice. O sea, ¿cómo puede ser? Están mal porque queremos ver algo, queremos ver a alguien. El mismo artista lo dice. La gente no sabe lo que está haciendo. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y fíjense, empezaron por poner una imagen de un hombre o una mujer, no le hace, cuando dice hombre se refiere a las dos. Dice, ¿dónde voy? De la imagen, dice, y después cambiaron a imágenes de aves. ¿Cómo pintan a los ángeles? Como aves. Y la Biblia no dice que los ángeles tienen alas, ¿eh? O sea, adoran aves. Y luego dice cuadrúperos, o sea, caballos. ¿Han visto caballos que se les siguen a los caballos? San Martín Caballero dice Lupita, San Martín Caballero, salud, ¿qué más? Lupita, salud y dinero, dice Lupita, que eso es lo que le da. Es que Lupita era muy católica, ¿verdad? Y de reptiles, o sea, adoran lo que sea. Y ustedes saben que eso es lo que pasa ahorita. ¿Qué no adoran? Adoran lo que sea, por tal de no adorar a Dios. Amén. Es billetón, sí. Yo fui allá a la Basílica de San Pedro. ¿Cómo se llama? ¿La qué? ¿Se llama? En San Pedro, que está en Roma. Sí, y llegan y se le hincan a San Pedro. Bueno, a la imagen de San Pedro, o a la imagen de Pablo, o a la imagen de María, y están ahí. O sea, dice que en lugar de adorar a Dios, adoran lo que Dios creó. Entonces, ¿de qué se trata? Y eso lo único que hace es echarles a perder su conciencia. Ya no razonan, ya vamos a adorar lo que sea,
una tortilla que porque tiene la cara de la Virgen, un tomate que porque tiene la cara de Cristo. ¿Sí? ¿Han visto eso? ¿Sí? O sea, ya es mucho. Un árbol que parece que ahí está la imagen de no sé quién, y ahí están orando. O sea, y esto ya pasaba en ese tiempo. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios se cansó. O sea, Dios se cansa de esta gente y ya no te va a mandar fuego del cielo para que te consuma. Ya no te va a mandar un diluvio. Fíjense lo que va a hacer. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia. ¿Quieres? Ahora sí que atáscate que lodo, ¿no? Órale. ¿Quieres ser inmundo? Dale. ¿Sí? A las concupiscencias de sus corazones. Y ahí va. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Sí? O sea, hay gente que ya se cree un perro. Y no le digas nada porque te vas a meter en problemas. Hay gente que se casa con el perro, con el gato. Mujeres, hombres. Estamos adorando a las criaturas, adorando a lo que Dios creó en lugar de adorar a Dios. Este mundo va en decadencia y ya había pasado esto en el primer siglo. El mismo emperador en ese tiempo se estaba casando con un hombre. El emperador romano, el César de ese tiempo se estaba casando con un hombre y él era la mujer. Entonces, no es nuevo esto. Dice, y por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. De verdad, ese estudio que estaba oyendo de lo que hace la mentira en nuestra vida, en nuestra conciencia, en nuestra mente, nos va destruyendo nuestra conciencia. Y vamos mintiendo y mintiendo y mintiendo y mintiendo. Y va destruyendo nuestro razonamiento. Porque no nada más el homosexualismo es malo. O sea, ahorita va a decir todos los pecados que nos destruyen a todos. O sea, igual todos podemos ser salvos, no importa quién sea. Dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Sí? Es lo que les digo. ¿Qué hacen ahora? Adoran a los perros, adoran a los gatos, se creen animales, creen, y no los molestes porque te metes en problemas. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Se empezaron a escurecer, empezaron a ser ciegos. Y ahorita estamos volviendo a lo mismo. Esto empezó en este siglo, del 2000 para acá, esto cambió a pasos agigantados, ¿sí o no? Ya cuando el presidente Barack Obama les abrió la puerta para que se casaran hombres con hombres, mujeres con mujeres, y que lo hiciera oficial, el mundo entero cambió, así, globalmente. Todos están conectados unos con otros. Y ahora con las redes sociales, nadie está lejos de nadie. Está descompuesto nuestro planeta. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Eso fue lo que sembraron, eso fue lo que cosecharon. Dios dice, te va a oscurecer. Si tú quieres ser así, automáticamente tu cerebro ya no va a reaccionar. Ese día nos enseñaba el hermano lo que las drogas hacen en nuestro razonamiento, lo que las drogas le hacen a nuestra conciencia. Y todos conocemos un drogadicto. O sea, él siempre está bien, él sabe todo, es manipulador, o sea, te maneja.
porque él piensa que está bien y el que estás mal eres tú. ¿Sí o no, Rey? Todo. Rey sabe de eso. Pero Dios ha cambiado a Rey, ¿eh? Dale gracias a Dios por la vida de Rey, de que vamos a dar un aplauso al Señor. Dios sigue obrando en la vida de Rey y en la vida de Rey Junior Rey pasó por muchas cosas así. Y si lo ven así medio, es que es por eso, no es cierto, Reina. No te creas, Rey. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Igualmente, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo, la retribución debida a su extravío. En 1 Corintios del 6, 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahí va, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice en el 11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por su Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? O sea, homosexuales, todos pueden ser salvos. El Señor está abierto para todos. No es de que el Señor nos perdona. El Señor, así como nos perdona a nosotros que fuimos mentirosos, que fuimos adúlteros, que fuimos infieles, así también los perdona a ellos. Pero tenemos que alejarnos de eso. Y esos pecados son muy fuertes. Yo tuve un hermano homosexual y murió muy joven por su extravío. Se extravió mi hermano, se perdió. Le hablábamos y ya se cuenta que ya no sabía, no, se enojaba con nosotros, con mi papá, con mi mamá, o sea, estaba en otra onda. Y un día se fue mi hermano, se perdió. Entonces Dios puede rescatar a todos, no importa qué pecado hayamos hecho. Amén. Eva dice 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, ya no entienden, ya no razonan, ya no hay conciencia, ya no saben si está bien o si está mal. Es una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios se cansa, dice, órale, échale. ¿Sí? Dice, el que se ensucia, ensúciese más. Y el que se santifica, santifíquese aún más. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos da la opción. Dios no quiere títeres. Dios no es, o sea, Él nos crió, pero no nos quiere como si fuera nuestro dueño. Nosotros es como, nadie quiere tener a una esposa a fuerza, ¿no? Así con una pistola. O me quieres o te mato, decía la canción. No. O si no me quieres te mato, ¿cómo dice? No. Dios quiere que lo amemos, que le demos nuestro corazón por nuestra propia voluntad. No quiere nada a fuerza. Tenemos nosotros nuestro libre albedrío. ¿Dónde vamos? Estando atestados de toda injusticia. Y fíjense, contamos cuántas, son 24 o 26 cosas que vamos a leer ahorita de lo que tenían estas gentes. De todos los pecados y las cosas que traían. Y es cuando vamos avanzando en el pecado, conocemos a Dios y nos vamos metiendo más y más y más y más. Y llega un punto que es posible que ya no haya regreso. Yo les digo, voltea a ver al Señor, ahorita que puedes, ya no te hundas más. Voltea, busca al Señor. El Señor te ama, el Señor te está esperando. Él es tu Padre perdonador. Ya no sigas por ese camino, porque un día vas a estar en una cama queriéndote arrepentir y a lo mejor ya no vas a poder. La verdad, mi hermano ya no pudo, Él ya no pudo. Quería, le llegamos y le cantamos, ya no podía mi hermano. No sabía, me decía, hermano,
Señor, ¿te puede salvar? No, ya no puedo, ya no, me decía, ya no puedo, ya no se puede. Él me decía a mí eso. Wow, estoy mal, estoy muy mal, estoy de lo peor, ya en su lecho de muerte. Me daba pena con mi hermano, que se cerró, ya no pudo regresar. Estando atestados, ahí va, estando atestados de toda injusticia. Y siempre empieza por los pecados de la carne, ¿sí? Fornicación. Cuando está hablando de fornicación, está hablando de cualquier tipo de fornicación. Está hablando de pornografía. Está hablando de todo eso que vemos que daña nuestra mente. ¿Sí? También es un vicio. También es una droga la fornicación. Perversidad, avaricia. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando pensamos, y me van a robar, y ya me robaron, ¿cuánto dinero voy a perder? Estamos pensando nada más en el dinero. No damos y tenemos miedo de que nos roben lo poquito o lo mucho que tenemos. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Alguien decía, la envidia no es que quieran tener lo que tú tienes, es que no quieren que tengas nada, quieren que estés fregado. Hay gente que así es. Homicidios, contiendas, engaños. Ya no engañemos, les digo, ya no engañen. O sea, nos estamos ensuciando cada vez más, cada vez que engañamos a alguien, que robamos a alguien, que transeamos a alguien, y más a los de la familia, y más a los de la familia en Cristo. Vamos en decadencia, en decadencia. Malignidades, murmuradores. Lo que decía ahorita, te dicen una cosa, oye, fíjate que aquel dijo esto de ti, y llega contigo diferente. Si alguien habló de ti y luego te lo traen y te lo dicen, te golpea más fuerte. Y cuando no tenemos el Espíritu Santo, nos empezamos a enojar con esa persona y a odiarla. Ah, no, dile que dije esto también. Y 20 veces más fuerte. Nos ponemos en una manera agresiva. ¿Por qué? Por ese murmurador, ¿sí?, que viene y nos trae intrigas. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Les digo a los muchachos, esfórcense por obedecer a sus padres. De verdad, o sea, lo que van a sembrar lo van a cosechar al 1000 por uno cuando obedecemos a nuestros padres, de verdad. O sea, no somos los padres perfectos, pero el obedecer a los padres no es para agradar a los padres, es para agradar a Dios. Y lo que nosotros sembremos con nuestros padres lo vamos a cosechar. De verdad, o sea, yo tengo muchos empleados y mucha gente he visto ahí, veo gente que gana muy bien y están fregados. ¿Cómo si le pago muy bien y está fregado? No tiene carro, no tiene casa, no tiene esposa, nada. Y sin embargo miro otros que les pago menos y tienen casa y tienen esposa y tienen hijos. ¿Sí? ¿Qué sembraron ellos? La obediencia a sus padres. Y se mira que lo hicieron. Se mira, yo los puedo ver. No, mi papá es que le mandé, estaba enfermo y siempre preocupado por su gente. Y el Señor bendice eso. Dice, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ahí va. Va a cerrar Pablo fuerte el capítulo. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, todos entendemos cuando hacemos mal. No vamos a llegar con el Señor, no, es que a mí, yo no me sabía los mandamientos, Señor. A mí no, pues nunca he tenido una Biblia, Señor. Todos entendemos la maldad. No le hace que no vayas a la iglesia, ¿eh? Dice que el que sin ley pecó, sin ley va a ser condenado. ¿Sí? Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no está hablando de muerte carnal, está hablando de muerte espiritual. ¿Sí? O sea, que es la segunda muerte. Entonces, esa es la muerte que va a durar por la eternidad. Cuando practicamos esto, ahora, no quiere decir que no vayamos a mentir. Una cosa es practicar algo y otra cosa es que caigamos en pecado. Los que practican tales cosas son dignos de muerte.
no solo las hacen, dice, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Han visto eso? Te aplaudes a alguien, es todo, papá. Te llevaste a esta señora, a la señora de fulano, ¿sí o no? Y nos da gusto cuando alguien hace un mal. O sea, yo anduve en el mundo, yo sé. Les aplaudimos a los que hacen el mal, pero no les aplaudimos a los que hacen el bien. Nadie nos toma en cuenta. Dice, no, sino que también se complacen con los que las practican. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz por todos los pecadores. ¿Sí? Decía Pablo, de los cuales yo soy el primero. Yo digo, yo soy el segundo, y ahí le damos para adelante. Todos somos pecadores. Hay un versículo, que hay un canto, hay un pasaje bíblico en Números 6, y dice así. Yo una vez se lo canté a un amigo cuando se ordenó de pastor allá en el otro templo, en el templo bíblico, y dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciré a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendecirá, Jehová te bendiga y te guarde. ¿Se acuerdan? Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Amén. Y si nos ponemos a ver este versículo, es lo contrario de la cruz de Cristo. ¿Sí? El Señor es colgado en esa cruz. ¿Lo bendijo? No. ¿Tuvo compasión de Cristo, Dios? No. ¿Lo escuchó? No. O sea, este capítulo era para un sacerdote, para el sacerdote Aarón. Nuestro Dios, nuestro Salvador es un sacerdote, y a él fue todo lo contrario. Llegó al punto de decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me escuchas, Padre? Todo eso hizo el Señor por nosotros. Muchas veces no agradecemos lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Él bendijo y nos bendice a nosotros, y maldijo a su Hijo por nosotros, ¿sí? Para que llevara el pecado del mundo, el pecado de nosotros. Y no vemos eso. Se nos hace muy pequeño el sacrificio de Cristo. Amén.